Con su venia, señor presidente, está con nosotros el doctor Pablo César Morocho. Él pretende el día de hoy presentar ante la Mesa de Salud una propuesta de cambio del esquema terapéutico en atención de adultos mayores sospechosos de infección por el COVID-19. Bien, muchas gracias. Yo quiero darle la bienvenida a la Comisión de Salud y agradecer también su presencia, doctor Pablo César Morocho. Reitero siempre la importancia de la experiencia de expertos en el manejo de estas pandemias, las recomendaciones que podamos hacer. Tiene la palabra, estimado doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor. Un saludo para todos los asambleístas, en especial a la asambleísta Bere Soto, porque tengo entendido que usted hizo lo posible para que yo esté hoy con ustedes. La propuesta que presenté, no sé si Fernando les hizo llegar a ustedes, son dos documentos. Un documento habla de la detección precoz de pacientes con COVID. Yo creo que hubiera sido interesante que la doctora Zavala refuerce lo que justamente nos dijo. Nos dijo que la clave está, y coincido con el doctor Valencia, en la velocidad. Si es que nosotros no diagnosticamos de una manera pronta a los pacientes, realmente todo esfuerzo va a caer. Esa es la primera propuesta. La segunda, en cambio, habla de definir los grupos de mayor riesgo. Ahora, definir un grupo de mayor riesgo, y ahí sí me permito hacer una observación a lo que menciona el doctor Valencia. Si bien en países desarrollados como China, como países como, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, funcionaron excelente las aplicaciones, hay que recordar que en nuestro país existe todavía un grupo poblacional que tiene poco acceso a la tecnología, entre esos al Internet, entre esos a una comunicación. Entonces yo creo que eso va a ser uno de los grandes limitantes que nos presentan las aplicaciones. Otro de los problemas que nosotros tenemos es nuestra cultura. Es penoso decirlo de esta forma, pero es una realidad. Entonces, mientras que hay una población que tenemos una cultura de lo que está sucediendo, hay una gran parte de la población que no la tiene, y no es motivo de culpa. Para mí es más bien entender la situación social que tenemos en nuestro país. Como bien decía el doctor Valencia, la gente necesita salir a trabajar, la gente necesita conseguir la comida el día a día. Y entonces esas son realidades que nosotros tenemos que manejar. Ahora, si ustedes revisan las dos propuestas, las dos propuestas no son salidas de la realidad, son más bien acopladas a la realidad. Si ustedes fijan en la propuesta que nosotros realizamos para la detección precoz del COVID, hay que tener elementos que sean, que tengamos a la mano. La realidad es que tenemos pocas pruebas. No tenemos una gran cantidad de pruebas como para hacer a todo el mundo. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que sobre eso tenemos que empezar a trabajar. Los médicos, mi estimado doctor Garzón, sabemos que tenemos que trabajar en la realidad. Cuando fuimos internos, no nos daban todas las herramientas. Nos decían, bueno, tienes un hilo de Cadwood y con eso arréglate. No nos daban todas las herramientas, nos daban todas las cosas. Y yo creo que los médicos debemos trabajar con las herramientas que tenemos. Que quisiéramos más herramientas fuera maravilloso. Taiwán, antes de que tenga la epidemia, mandó a hacer cerca de 500,000 de pruebas de COVID a precios económicos y los dio a todo el mundo. Nosotros no tenemos esa capacidad ni económica, ni tenemos plantas que fabriquen dentro de nuestro país. Así que en la teoría, lo mejor, lo ideal sería tener todas las pruebas, pero en la práctica nos estamos limitados por la parte económica. Ese es un inconveniente. El segundo es la cultura de nuestra sociedad. No tenemos acceso a la tecnología, y la gente tiene la necesidad de salir, la gente tiene la necesidad de estar junto con las personas. Ahora, si ustedes fijan en una de las propuestas, el doctor, a propósito, Isidro Ayora, tuvo la brillante idea, porque me parece una idea muy brillante, de ir a donde los pacientes, no de esperar en los centros médicos, sino ir a donde los pacientes y empezar a definir a cada uno de las familias, de los grupos, quiénes eran las personas que tenían sintomatología y aislarlos y irles señalando en cada uno de los mapas. Ahora, esto parece una tarea titánica, pero en realidad no la es. Si ustedes, si las personas están familiarizadas con el programa que tiene el Ministerio de Salud Pública, ellos hacen un trabajo, por ejemplo, de vacunación, de determinación de grupos de personas vulnerables. Ellos conocen a la realidad de cada uno de las parroquias,
de cada uno de los barrios, ellos conocen la realidad. Entonces, ellos ya tienen su plan, ya conocen cómo son los barrios, ya conocen cómo son las estructuras. Entonces, la propuesta es reactivar esos niveles primarios, justo lo que dijo la doctora Zavala, reactivar esos niveles primarios para definir a las personas exactamente dónde se encuentran ellos. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Una detección temprana de los pacientes de COVID. Además, logramos definir cuál es su estadio. Si se encuentra en un estadio de asintomáticos, de sintomáticos, si tiene ya complicaciones o podrían ser grupos vulnerables. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Si es que son pacientes sintomáticos, nosotros, y la propuesta que también realicé en otras ocasiones es comenzar con un tratamiento temprano. Justamente la doctora Zavala mismo, y caray, estoy utilizando las palabras de ella hablaba de que el éxito de los tratamientos ha sido hacerlos de manera temprana. Hoy por hoy, el Ministerio de Salud Pública establece un tratamiento, por ejemplo, de hidroxicloroquina y acitromicina a pacientes que tienen una neumonía moderada. Esto significa pacientes que están hospitalizados, que tienen oxígeno y que ya están utilizando medicamentos para tratar ya un cuadro ya complejo. Entonces, hago uso de las palabras de la doctora Zavala. Llegar a empezar a tratar a pacientes cuando ya se encuentran en este estadio es complejo, porque van a tener una poca posibilidad de mejoría y una gran posibilidad de irse a cuidados intensivos. Entonces, la idea no es llegar a ese punto, sino más bien ir a la parte más temprana y comenzar con un tratamiento mucho más temprano. Podemos utilizar la hidroxicloroquina sin asociación. Hay muchas guías que hablan de que tiene ventajas utilizar de esa manera temprana. Podemos utilizar la detección y el monitoreo continuo para evitar y ver complicaciones de manera temprana, sin que tengan la necesidad de irse a un hospital. Podemos ver si existen complicaciones y agregar, por ejemplo, a la hidroxicloroquina, acitromicina. Yo pienso que tomar este tipo de medidas a nivel primario puede significar una ayuda para el sistema sanitario, más que todo de los hospitales, que por ejemplo en mi ciudad, que es la ciudad de Cuenca, el director hospitalario del principal centro, del principal hospital, señaló que tiene solamente 3 camas disponibles para UCI y 12 para un piso de clínica. Entonces, estamos nosotros a días de colapsar cuidados intensivos en un hospital y tenemos solo 2 nada más. Entonces, yo pienso que en estas propuestas que me permitiste llegar a ustedes, y no quiero ahondar mucho en la explicación, significa medidas que vayan a anticipar las cosas que vamos a tener, anticipar los problemas. Por ejemplo, si ustedes ven la propuesta de grupos vulnerables, habla de que utilicemos a los presidentes barriales, utilicemos a las GATS parroquiales, para que ellos sean los que nos ayuden a definir, por ejemplo, adultos mayores, personas en situación de riesgo, y donde ellos desde sus puntos más pequeños puedan gestionar, por ejemplo, ayudas con el MIES, determinación de personas adultos mayores que se encuentren solos, se encuentren sin cuidado, gente que se encuentra vulnerable y que podemos atender de manera pronta. Inclusive en caso de que algunos de ellos fallezcan, poder hacer el retiro adecuado de los cadáveres. Entonces, esas 2 propuestas que yo les hice llegar, y gracias, Fernando, por esa colaboración, no sé si pudieron revisar y tal vez podemos discutir en base de ello. Si tienen algunas preguntas, más bien, más que en la parte técnica, explayarme en ello, quisiera ver si tienen algunas preguntas, qué les pareció. Más bien yo quisiera responder sus preguntas más que ahondar en alguna explicación técnica. Gracias, doctor Paulo Morocho. Efectivamente, Fernando, el secretario, hizo llegar la documentación que usted envió a cada uno de los compañeros asambleístas. No sé si algún compañero asambleísta quiere hacer alguna pregunta al doctor Paulo Morocho. Asambleísta Carlos Vera, señor presidente. Asambleísta Carlos Vera tiene la palabra. Ahí me escuchan, ¿no? Perfecto, Carlitos. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, el doctor Paulo Morocho, a los compañeros asambleístas. Bueno, yo creo que han sido exposiciones muy importantes que indudablemente nos nutren en estos momentos en los cuales pues, todos estamos padeciendo, ¿no? Una situación complicada, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y
este tipo de conferencias realmente nos dan una luz para tratar de una u otra manera, pues, seguir con los ánimos arriba. El doctor ha sido muy explícito, muy concreto. Indudablemente que toda enfermedad, si vale el término, detectada a tiempo, detectada apenas inicia, obviamente los tratamientos son quizás mucho más efectivos en los resultados, ¿no? Y de ahí yo recalco mucho y vengo escuchando también la situación de las pruebas rápidas, del testeo, para determinar inmediatamente si una persona es portadora o no, y de ahí analizar el tiempo, ¿no? Ya de la maduración de este virus, porque eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para los tratamientos, es lo que yo... Pero en vista de esta situación de las pruebas rápidas, que es lo que bastante se está ahora tratando, estas pruebas rápidas, al ser un test, como fueron en su momento las pruebas rápidas que se utilizaron para el VIH, y en los cuales en algunos casos, una vez que cuando el VIH, por ejemplo, no estaba en proceso de maduración, incluso estas pruebas rápidas daban negativo, o sea, una persona que era positiva, en una ocasión, en un momento que se le hacía la prueba, la persona salía negativa. Es posible que estas pruebas rápidas también a una persona, a un asintomático que todavía no presenta la maduración del virus, dé negativo, y esto podría confiar a la persona que está que no está contagiado, que no es positivo, y puede seguir contagiando, porque a lo mejor en una prueba rápida le salió que es negativo. ¿Eso podría pasar, doctor? ¿Y hasta qué punto podrían ser tan efectivas las pruebas rápidas, tomando en cuenta la experiencia que pasó con las pruebas de VIH, y que después incluso ocasionaron reclamos, incluso legales, porque a una persona le salía negativa, obviamente porque a lo mejor recién estaba contagiado, y después esa persona siguió contagiando, y después incluso vinieron los reclamos, pero repito, hasta legales, porque resultó que después en una nueva prueba salía que había sido positivo. Esa es mi pregunta puntual, mi estimado doctor. Vuelvo, repito, muy, muy clara su posición, y quisiéramos aclarar bastante este tema de las pruebas rápidas. ¿Hasta qué punto son tan eficaces? Y si llegase el caso de que no sean, o de una persona que recién está contagiada, ¿daría los resultados o no? Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta. En realidad, yo siempre siempre pienso que un paciente tiene que ser evaluado primero clínicamente. No tenemos la capacidad para hacer, y eso justo lo que les decía, no tenemos la capacidad para hacer pruebas a todo mundo. O sea, no tenemos la capacidad de tener pruebas rápidas para todos. Eso sería lo factible, sería lo ideal, tener pruebas rápidas para todos, pero lastimosamente no los tenemos. Ni ahora, por ejemplo, yo fui una de las personas que atendí al paciente COVID positivo de mi ciudad. Yo le atendí, le pude ver, y otros pacientes que dieron positivo. Yo mismo presenté síntomas de COVID, y yo pienso que yo soy un paciente COVID positivo. Yo me pude hacer la prueba, a pesar de que tengo buena relación con las clínicas de mi ciudad. No existían las pruebas, con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, yo bien puedo ser yo COVID positivo, pero no me pude diagnosticar. O sea, es un ejemplo muy concreto, ¿no? A pesar de que tenía tos, tenía fiebre, mal estado general. Entonces, eso es una realidad. Está hablando casi un paciente, ¿no? Yo tengo el problema de no haber sido diagnosticado. Ahora, como yo, siendo médico, teniendo acceso a clínicas, todo, no me pude diagnosticar. Imaginémonos a una persona que se encuentra en situaciones precarias. Entonces tenemos un problema que es real, ¿no? Eso es real. En mi ciudad vendían las pruebas un costo elevado, pero sin embargo, con ese costo y queriendo yo tener acceso a ello, no lo pude lograr. Entonces, lo que usted señala, sí, existe el problema de las pruebas rápidas en dar falsos positivos y falsos negativos, como en todas las pruebas rápidas, ¿no? Ese es el problema. Pero nada va a sustituir a la clínica del paciente. La clínica,
la clínica nos ayuda bastante. Por eso es lo importante de ir donde las personas y no esperar que las personas vengan a nosotros. Porque habrá muchas personas, por ejemplo, yo he tenido varios pacientes que no debutan con la sintomatología que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos una paciente con tos, esperamos un paciente febril, un paciente con mal estado general. Pero nosotros a veces tenemos un paciente con dolor de garganta nada más y que empieza a ponerse mal. También tenemos un paciente que debuta con vómito. Ya, entonces dice, empecé a vomitar, ¿qué será? Le hacemos una prueba y salió COVID positivo. De esto hay bastante, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a esperar a tener un paciente, pues, como dice el libro, ¿no? Un paciente tosedor, un paciente con fiebre, en mal estado general, ese hagamos la prueba. No, sino va a ser siempre la clínica la que nos manda. Ahora, sea un paciente con la clínica que nosotros nos sugiere, le hacemos una prueba de COVID y en esa prueba de COVID, lo más probable es que salga positivo, como es eso, pero si hay un falso negativo, nos seguimos manejando en la clínica y le tenemos al paciente en observación. Le dejamos en observación al paciente y vemos cómo evoluciona. Por eso es lo importante de irle monitorizando al paciente en los barrios, como le mencionaba, y le vemos, por ejemplo, que el paciente dice, empecé a tener dificultades respiratorias. Listo. Regresamos de nuevo donde el paciente, le volvemos a repetir la prueba rápida, le volvemos a repetir y le vemos que el paciente dio positivo. Mejor, porque coincide con la clínica que nosotros estábamos esperando. Entonces, los exámenes por sí no sustituyen al criterio diagnóstico que debe tener la persona que lo mira. Por ejemplo, hay muchas personas que están bien, que se les ve bien, pueden ser asintomáticos. Nosotros no nos vamos a gastar un test que nos es tan difícil conseguir un paciente que es asintomático. Más bien le dejamos ahí, le hacemos una observación, le hacemos un seguimiento y nos mantenemos ahí. Ahora imaginemos que es una familia. En la familia tenemos un COVID positivo, pero la familia, el resto de las personas de la familia, nosotros tenemos que suponer que también son COVID positivos, pero sin sintomatología no les vamos a hacer a todas las pruebas porque gastaríamos esas pruebas que nosotros no son valiosas y se mandaría a la clínica. Si vemos a un paciente de ellos que se está empezando a toser, listo, hagámosle y empezamos a hacer la monitorización. Gracias, doctor. Asambleísta Rosa Verde Soto me pidió la palabra. El audio, asambleísta Rosita. ¿Me escuchan? Porque yo lo tengo activado. Ahí sí me escuchan. Ya. Le decía que gracias por estar aquí en la comisión, por haber aceptado la invitación, por dar esos conocimientos a través de la comisión en esta metodología online a toda la ciudadanía que se encuentra viendo este enlace, ¿no? En cuanto a lo que usted comentaba en el proyecto que nos envió el secretario de la comisión, Fernando, nos hablaba sobre de hacer una ayuda encadenada de todos los recursos e instituciones que se tienen. Eso de alguna manera ayuda en disminuir recursos y en focalizar cuáles son los territorios, las parroquias, los cantones en donde se encuentra ya este virus. Frente a ello, en su proyecto habla sobre fomentar acciones y quisiera saber de qué manera se podría hacer, en qué consiste el fomentar acciones socioproductivas sustentables para enfocarnos en este tema del COVID-19. Gracias. Muchas gracias. Había una palabra que utilizó la doctora Zavala, que es muy importante, pero a mí me pareció un poco técnica y que iba a crear controversia, que es la georreferenciación. ¿Qué significa esto? Significa definir exactamente dónde están las personas que pueden complicar y que pueden terminar en una situación fatal. Eso es importantísimo, porque el momento que nosotros definimos dónde están esas personas, nosotros podemos empezar a ayudarles a esas personas. ¿Cómo podemos ayudar? Por ejemplo, todas las ciudades han tenido la buena voluntad de distribuir kits alimenticios, kits de soporte, el mismo gobierno, pero llegamos de nuevo a la realidad. ¿Cuántas de las personas que realmente no tienen dinero pueden ver un canal de televisión, pueden
seguir una red social, ver los comunicados de manera periódica. Son pocos. En realidad, la gente que más va a necesitar no tiene acceso a toda esa tecnología, a toda esa comunicación, como para que ellos sean las personas que realmente reciban ese tipo de ayuda. Entonces, mencionaba también otro asunto, el asambleísta, que existen lugares de áreas rurales, en áreas rurales en donde las personas realmente les va a ser mucho más difícil recibir todo ese tipo de comunicación. Ahora, ahí es donde empezamos a trabajar, porque si nosotros tenemos pequeños grupos, por ejemplo, los GATS parroquiales que se manejan en áreas rurales, en donde existen pocas personas contaminadas o una persona contaminada, ellos mismos pueden definir ya el cerco con ayuda de quienes, del subcentro de salud que tenga, de la policía cercana, de las UPCs que ellos manejan. Entonces, empiezan a ayudar a ellos y definen exactamente qué personas se encuentran ahí y definir su cerco epidemiológico, que permite al resto de personas empezar a trabajar en áreas, por ejemplo, que le compete. Hoy por hoy, una de las necesidades básicas después de la seguridad de las personas que hacen toda la parte médica, sanitaria, es proteger a los productores, porque ellos nos están proveyendo, digamos la palabra correcta, de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que, así como protegemos a los médicos que nos dan salud, debemos también proteger a las personas que nos dan alimento, ¿no? Y es un alimento fresco, es el alimento del día, ¿no? Estamos hablando de papas, estamos hablando de tomates, estamos hablando de fruta, estamos hablando de leche, estamos hablando de todo ese tipo Y eso debemos garantizar que las personas que estén ahí, pues sigan en constante trabajo, ¿no? Es igual que nosotros protegemos a los médicos para que sigan atendiendo pacientes, debemos proteger a los productores para que ellos sigan produciendo sus alimentos. El momento que nosotros cerramos totalmente y decimos, no salgan de la casa, quédense ahí, acabamos con todo el aparataje productivo, disminuyendo la capacidad de acceder a productos, creando un malestar social. No sé si respondí de esa manera a la pregunta, mi estimada asambleísta. Sí, está claro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta. Bien, yo tengo una pregunta, estimado doctor. En el documento que usted nos envía, usted está recomendando algunas cosas. El que el paciente o el ciudadano no acuda a las casas de salud, sino que sea el médico el que haga prácticamente un estilo de visita domiciliaria. El que exista una coordinación con los presidentes de barrios, con los líderes comunitarios. ¿Usted cree que el Ecuador tiene la suficiente cantidad o el personal suficiente para poder hacer esa visita? ¿Y usted cree que esa coordinación con los presidentes de barrios, qué tan complicada va a ser, habida cuenta que ellos van a necesitar una capacitación para enfrentar el rol que tienen que jugar, el papel que tienen que jugar ellos en la comunidad? No lo veo tan fácil yo, no sé cuál es su recomendación, cómo llevar a la práctica lo que usted nos está recomendando. Muchas gracias, mi estimado doctor. En realidad, sí es un reto, pero recordemos cómo está la organización territorial dentro del Ecuador, en dos responsabilidades a las GATS parroquiales. Entonces, esa responsabilidad no la dábamos solamente para que se manejen recursos o se manejen una gestión, o tengan la capacidad de voto, o tengan la capacidad de selección, sino también implica una responsabilidad ante toda la problemática que tengan. Entonces, si bien este momento hemos puesto toda la responsabilidad en el gobierno, los segundos responsables después de que colapse un sistema sanitario del Ministerio de Salud Pública que está regido por el gobierno van a ser los GATS municipales o los GATS provinciales. Entonces ellos van a tener que afrontar con sus hospitales toda esa responsabilidad. Pero tenemos después otro punto de apoyo que son los pequeños grupos, en cambio los GATS parroquiales, las juntas cantonales,
los presidentes barriales. Ahora, que si es complejo, desde luego que mi querido doctor es complejo. Que resulta una tarea titánica, desde luego, pero es justamente ese tipo de cosas es los que necesita nuestra sociedad. Necesitamos que las personas que tienen algún grado de responsabilidad se pongan a la altura de la historia que representa esta epidemia. Si nosotros no nos ponemos a la altura que representa esta epidemia y no empezamos a hacer las cosas que por un grado de responsabilidad tenemos, estamos fallando como ciudadanos, no estamos fallando como personas que solo pertenecemos a un gobierno. Sabemos que nuestro país no tiene los recursos como para hacer todo lo que mencionaban los grandes equipos médicos. Por ejemplo, hacer testeo a todo mundo, abrir hospitales nuevos, crear hospitales de la noche a la mañana. Lastimosamente, nuestro país no tiene esa capacidad económica. No tenemos ni infraestructura para hacer ello. Entonces, cuando los ecuatorianos no tenemos esa infraestructura, tenemos que utilizar el ingenio, buscar ayuda, buscar capacitación, buscar maneras de sobrellevar una crisis. Yo pienso que uno de los compromisos que yo adquirí en esta crisis es la de presentar propuestas. Yo pienso como ecuatorianos, ante todo, es una persona ingeniosa para resolver problemas. Los ecuatorianos no somos personas que tenemos todos los recursos del mundo, pero hemos demostrado a través de cada uno de nosotros que podemos hacer muchísimas cosas con poco. Aquí lo que necesitamos es el compromiso de las personas con sus parroquias, con sus barrios y empezar a trabajar con sus barrios. Yo, por ejemplo, estoy ayudando en un par de barrios que no son barrios pequeños, que tienen 1.500 personas, a organizarse. ¿Qué les decimos a ellos? Bueno, si quieren ustedes organizarse, empiecen a definir a las personas que más van a necesitar ayuda en más o menos un mes. Gente que no trabaja, gente que tiene problemas económicos. Entonces empecemos a definir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser las primeras personas que quieran salir a la calle a buscar su alimento. Pero si dentro del mismo barrio organizan y dicen, bueno, ok, vamos a dar un poco de recursos que a nosotros nos sobra a ese tipo de personas, ellos no salen a la calle, se quedan a la calle. Y ahí logramos un efectivo control de quedémonos en casa, ayudándoles a las personas que se queden en las casas. ¿Cómo más les recomiendo? ¿Qué más les recomiendo a las personas que me han dicho de los líderes barriales? Definan a las personas que tienen problemas, adultos mayores, contrólenles a ellos. A veces ellos viven solos, viven en situaciones precarias, ellos no miran el internet, no miran el Facebook, no tienen un teléfono inteligente y no entienden nada de eso. Pero en cambio un vecino sí sabe si está vivo, si está saliendo, si necesita comida. Entonces, definir a ellos significa decirles, vea, al lado mío, en mi casa, viven 2 adultos mayores que viven solos. Entonces, deje tocar la puerta, ¿cómo está vecino? ¿Qué le pasa? Si está bien, si no tiene algún problema, está con tos, alguna cosa. Entonces, así los mismos barrios empiezan a ayudar a sus vecinos y son a partir de persona a persona, de barrio en barrio, que se logran cadenas que pueden fortalecer un sistema tal. Listo, muchas gracias, doctor. No sé si me parece que Rosa Beresoto pidió nuevamente la palabra o no. Sí, presidente, tenía una duda en cuanto a si la carga viral de un paciente con el coronavirus es la misma que un paciente asintomático. Es una excelente pregunta. Un paciente asintomático significa que no tiene síntomas, que no está tosiendo, que no tiene una sudoración, nada, pero el virus está creciendo. Se considera como un estándar que un paciente que tiene una carga viral en 14 días desaparece su carga viral y ya no es más contagioso. Entonces, esto difiere en cambio con un paciente que ya es sintomático. Entonces, ya no desaparece en 14 días, sino en 21. Ahora, si tenemos un paciente que está, por ejemplo, hospitalizado, que está un paciente en cuidados intensivos, su carga viral sigue indefinidamente porque el virus no se ha podido controlar en su cuerpo. Entonces, no es que desaparece en 14 días de un paciente que está, por ejemplo, en una neumonía dentro de un hospital. Un paciente asintomático sí desaparece en 14 días. Gracias, doctor. Tiene la palabra asambleísta Ángel Simalesa. Estimado presidente, ¿sí tengo audio? Sí. Sí.
Gracias, señor presidente. Quiero hacer una pregunta cortita nada más al doctor Paulo. Mucho se viene hablando últimamente del fortalecimiento de la inmunidad rebaño, que este sería uno de los factores como opción 2 para el que en el momento, para la estrategia que al momento está aplicando el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué opinión le merece a usted esta propuesta que se viene ya hablando con fuerza en los últimos días? Gracias, presidente. Es excelente propuesta. Ahora, fíjese que esta propuesta nace como una iniciativa en el Reino Unido, en donde ellos fueron las personas que no suspendieron los kindergarten y las escuelas, y ellos dejaron que los niños vayan nomás a las escuelas, a los kindergarten, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que un niño, si bien se puede infectar, él no desarrolla una sintomatología grande. Entonces, un niño se infecta y muchos de ellos resultan asintomáticos, pasa el periodo y después se vuelve una persona que tiene ya la inmunidad dentro de su cuerpo, va a la casa y por los besos, por los cubiertos, empieza a transmitir la inmunidad a su papá. Y cuando sus papás se exponen al virus, pues estos ya no desarrollan enfermedad. Entonces, esta estrategia es estupenda en teoría. En la práctica, ¿cuál es el problema? El problema es la confianza que exista en una sociedad a ese tipo de teorías. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Reino Unido, en donde las personas pues leen casi entre 1 a 1.5 libros mensuales, entonces están acostumbrados a teorías, están acostumbrados a reportes científicos. En cambio, en nuestro país tenemos deficiencia en que las personas entiendan lo que es un estudio científico. Entonces, si a las personas les decimos, no se preocupen, dejemos a los niños que salgan nomás y que se infecten los jóvenes de 16 años, que no importa, ellos si tienen pequeñas molestias regresan y no les va a pasar nada. Yo pienso que una gran parte de la población pues va a ir en contra del gobierno, en pensar que le estamos exponiendo, les queremos hacer daño a niños y adolescentes, que son los que más cuidado representan dentro de la familia. Entonces, llegar a ese grado de comprensión social va a ser bien difícil, mi estimado asambleísta. O sea, en la teoría es muy bueno, y eso lo está aplicando el Reino Unido, pero en nuestra sociedad genera una serie de conflictos, más que todo sociales y culturales. Gracias, doctor. Patricia Enríquez tiene la palabra. Me parece, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Me parece interesante la propuesta del doctor Sigmaleza, pero una de las cosas que tenemos que mirar aquí en el Ecuador es que tenemos una gran población con desnutrición. Y si tenemos desnutrición, esos niños también podrían ser atacados por el virus y no responder de forma adecuada como responden los niños del Reino Unido, que tienen otro tipo de alimentación y que es mucho mejor la situación de los niños para poder resistir el virus. Eso es uno. Dos, estaba conversando con alguna persona que estaba escuchando también lo que ustedes decían y su propuesta, y me decía, y le quería preguntar, en África, el sistema de salud se dio cuenta cuando se presentó el ébola, de qué forma el ébola se transmitía de una persona a otra, que fue rapidísimo, así como este virus, que yo no creo que sean iguales, pero que a lo mejor tienen cierta similitud. Pero ahí hicieron lo que usted está proponiendo, ¿no? Desarrollaron grupos de médicos, brigadas de médicos, y fueron cercando ciertas áreas, y los médicos iban a las pequeñas, a la población, para determinar dónde había problema y no dejarlos salir, sino que se les llevaba la medicina, se los ocultaba, se diagnosticaba y se les hacía un seguimiento de tal manera que no dejaron pasar y fueron bajando la contaminación del ébola. Le quería preguntar, ¿será algo factible eso? Y nosotros tenemos los médicos del barrio aquí en el Ecuador. Perfecto, sí. Mi estimada asambleísta yo creo que me entendió perfectamente bien la propuesta. Sí, tenemos los médicos de barrio, ¿no? Que están cerrados al momento, muchos subcentros en el país se cerraron,
yo pienso que esa es la primera línea de acción que hablaba la doctora Zavala. Vea, hay una cosa y yo quiero también reforzar la idea de ella y lo mismo del doctor Mauricio. Yo tuve un profesor de epidemiología que me decía, bueno, todos ustedes quieren ser cirujanos, quieren ser clínicos, internistas, nefrólogos, porque quieren salvar vidas. Pero les voy a contar algo. El especialista que más vidas ha salvado en la humanidad es los epidemiólogos. Ellos son los que piensan en cientos o miles. Un cirujano piensa en que salvó la vida de una persona, el intensivista de 1 a 10 personas. El epidemiólogo piensa en salvar 1000 personas, ¿ya? Entonces, la doctora, estoy repitiendo las palabras de ella porque me parecen totalmente de acuerdo a la propuesta que yo estoy haciendo. Ella nos dice, reforzar el sistema primario. Mientras que ahora se cerró el sistema primario, se cerraron los subcentros. Esos subcentros deben de nuevo abrirse, reforzar al personal médico. Verá, dentro de los médicos existen cientos, sino miles de médicos que en este momento se encuentran sin trabajo y no se necesitan médicos pues de la talla de especialistas, se encuentran sin trabajo, se les puede ofrecer un trabajo en subcentros de salud, se les puede firmar un contrato y decir, no me paguen ahora, páguenme dentro de 6 meses, no hay ningún problema, ¿ya? Páguenme dentro de 6 meses, de 8 meses, de 9 meses y déjenme irme al subcentro de salud cerca de mi casa y yo hago el trabajo que están haciendo. No a un hospital, sino a un subcentro que lo tenemos, todos tenemos a cuadras de domicilio. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo no es una propuesta descabellada, porque irían al subcentro y ellos empezarían a ir a ver a las casas. No le estoy diciendo que hablen con los pacientes directo. Bien podrían acercarse en la puerta con 4 metros de distancia, que señalo en el documento, y empezar a preguntar, ¿hay alguien que está con alguna sintomatología respiratoria? ¿Hay aquí algún adulto mayor? Listo. Ponemos un check, revisamos los datos, ingresamos en una base de datos, como bien decía el doctor Mauricio, tener una big data, o sea, una base de datos grande con lo cual analizar, y empezamos a trabajar con ello. Entonces, todos los recursos que vayan, por ejemplo, se me ocurre una parroquia tal, decimos, vea, aquí tenemos 20 personas, 40 personas sospechosas de COVID y por favor necesitamos los tests. No necesitamos 200, con 80 suficiente y vamos a empezar a agilitar ese tipo de sistemas y así descongestionamos el sistema de los hospitales. Yo no pienso, y discúlpeme la apreciación del doctor Mauricio, en crear hospitales de un día al otro. Crear un hospital es sumamente difícil. O sea, se necesita una tecnología de punta que no la tenemos. O sea, las propuestas que le estoy haciendo a ustedes, asambleístas, son propuestas ligadas a la realidad. Como le decía el doctor Garzón, nosotros somos médicos y estamos, si nos toca irnos a un hospital y ya nos acomodamos con lo que tenemos. Los ecuatorianos tenemos que acomodarnos con lo que tenemos. No somos como los Estados Unidos que mandaron un bote gigante, un bote quirófano, o como Inglaterra que tiene un avión con salas de cuidados intensivos. No somos. Hay gente que se está inventando respiradores, hay gente que recién se está inventando eso con cosas de la ferretería, pero no vamos a llegar a tener hospitales de la magnitud que necesitamos, pero sí podemos activar lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo, es subcentros de salud, líneas primarias, enfermeras que yo les aseguro que más de una enfermera va a querer trabajar en un subcentro antes que un hospital. Yo les aseguro que más de un médico va a querer trabajar en un subcentro antes que un hospital. Y recuerden, el subcentro no va a ser de atención médica, no va a ser de atención médica el subcentro. Va a ser solo el lugar donde se van a reunir los profesionales nada más, porque de ahí ellos van a salir y empezar a ver en todos los barrios que va a tener personas que tengan diabetes, hipertensión arterial, gente que también se enferma. No vamos a pensar, como decía el doctor, que desaparecieron apendicitis, van a desaparecer infartos, van a desaparecer isquemias, no desaparecen, van a seguir ahí. ¿Y qué está pasando con esas personas? Siguen muriendo en las casas y muchos de ellos pensamos que se murieron por COVID, cuando quizás se murieron por un coma hiperosmolar de una diabetes, ¿no? Entonces yo pienso que ese abordaje de reforzar el primer nivel, yo pienso que debería ser una de las cuestiones más importantes. Además, vean, yo tengo conocimiento que en muchos hospitales existe una gran cantidad de renuncias de profesionales, tanto de médicos como de enfermeras, como de gente que trabaja ahí. Es una realidad. ¿Por qué renuncia? Oiga, yo les hago la idea. Si yo era acostumbrado a atender 20 pacientes y tengo 100,
todos jalándome el brazo, todos desesperados. Oiga, llega un punto en donde el nivel de estrés mío sube a tal nivel que es imposible poder llevar esa carga emocional, esa carga de trabajo. Y si veo que empiezan a por todo lado, que mi compañero se contagió, entonces a mí el estrés sube a niveles alarmantes y casi que me veo obligado a renunciar. Pero si yo me voy a un subcentro de salud en donde respiro y me voy de casa a casa, de médico de casa a casa, entonces yo cumplo mi deber como médico, como galeno, empiezo a ayudar a la población, empiezo a identificarlas pronto. Y imaginemos por un momento el impacto que tendrá en la sociedad tener médicos que estén cruzando por las calles, policía por ahí, gente que esté cerca. Va a dar también tranquilidad a nuestra población, porque también se encuentra intranquila, nerviosa. Entonces, ves que médicos están por ahí con la patrulla de la policía, del ejército, rondando todo, genera también un sentimiento de seguridad y de tranquilidad en la comunidad que recién vamos a comenzar el problema. No estamos ni terminando ni estamos en la mitad. Recién vamos a comenzar en algunas ciudades como Cuenca, como Quito, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta y disculpe si me explayé en la respuesta. Gracias, estimado doctor, por su aporte. Siempre es importante. Perdón. Pedí la palabra, por favor. Nancy Wamba, no veo, pero tiene la palabra Nancy Wamba. Gracias, presidente. Había solicitado la palabra, no sé qué pasó. Simplemente para puntualizar algo, presidente y compañeros asambleístas, concuerdo en el tema de lo que es el trabajo territorial desde la atención primaria, fortalecerla. En ese sentido, pues quiero decir que la zonificación fue muy importante porque dentro de la zonificación existe la planificación y dentro de eso hay los circuitos, los subcircuitos y que están enlazados precisamente con la Policía Nacional, con todo lo que tiene que ver la seguridad, la educación y la salud, pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Más aún ahora que necesitamos, desde el tema médico, tener el acercamiento del profesional del hospital hacia el ciudadano. Qué a buena hora que el doctor Paulo Morocho, pues, hace un análisis desde el territorio, cómo podría descongestionarse si en este momento estamos diciendo que incluso se pueden realizar hospitales de campaña cuando se debería pensar en fortalecer la atención primaria desde lo que tenemos. Tenemos los subcentros, tenemos las UPCs, que tranquilamente podrían coordinar el trabajo y realizar lo que en efecto se ha dicho, emplear a muchos jóvenes que se encuentran sin trabajo por años, de lo que son médicos graduados y que nos ayuden precisamente en el tema de la prevención, que creo que es a lo que se debe apuntar con el fortalecimiento de la atención primaria. Entonces, en ese sentido, creo, presidente y colegas asambleístas, que deberemos recoger estas sugerencias de todos los expositores entendidos en la materia para hacerles llegar una vez más al COE nacional y tener también, presidente, desde ya le pido por favor, y al compañero, al doctor Fernando Morales, secretario de la comisión, que se haga un resumen precisamente de todas las cosas que hemos solicitado al COE nacional, a fin de que ojalá podamos hacer incluso una rueda de prensa para que esto se socialice, presidente, a fin de que las cosas que aquí se analizan, las propuestas muy positivas que nacen desde la academia, desde las personas que son entendidas, precisamente no se queden entre nosotros, sino que haya precisamente un acogimiento por quienes en este momento deben ejecutar las políticas públicas. Y en ese sentido, presidente, creo que podríamos hacer un gran trabajo como Comisión de Salud, que además es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, doctor Morocho, y presidente y colegas asambleístas. Gracias. Gracias, asambleísta Nancy Wamba. Gracias por el aporte, estimado doctor. Es interesante su propuesta, indiscutiblemente interesante llevarla a la práctica y comparto con ustedes un reto. Sin embargo, es una alternativa más que podríamos echar mano para
salir adelante en esta pandemia. Miren, compañeros, cómo a medida que nosotros vamos recibiendo a los diferentes expertos, siempre estamos cayendo en aspectos importantes que el Código Orgánico de la Salud y muchas de las recomendaciones que están dando los expertos, caemos en el Código Orgánico de la Salud. Y hoy no ha sido la excepción. Y lo han dicho varios de los expositores, varios de los expertos que hemos tenido el día de hoy, que y es algo que lo propone y que los fortalecimiento del nivel primario de atención. Eso es lo que estamos proponiendo. Todos los procesos de prevención de manera transversal en el Código Orgánico de la Salud están establecidos en este documento. Entonces, miren la importancia de aprobar esta normativa legal en la que todos hemos sido partícipes, en la que todos hemos trabajado con una responsabilidad absoluta y que ojalá hoy podamos en pocos días ya poder aprobar. Esperamos la sensibilidad de varios bloques asambleístas para poder aprobar esta normativa legal, estimados compañeros. Quiero agradecerle nuevamente, doctor, por su propuesta. Comparto con Nancy cuando habla de la importancia de recoger todos estos aspectos, estos aportes que realizan cada uno de ustedes para nosotros